Fíjate, Julio, qué proceso, ¿no?, el que venimos narrando. Un congreso dependiente de las empresas, inclusive con sueldos legales de las empresas. El ejemplo de las farmacéuticas, de los laboratorios, es muy importante en los Estados Unidos. Tenemos una vida política controlada por un departamento de Estado que a su vez tiene incidencia empresarial, y lo que marcábamos en el bloque anterior, Blackwater como ejemplo, empresas que contratan mercenarios que ni siquiera saben por qué bandera pelea, sino que simplemente van a una zona a arrasar esa zona porque ese es su trabajo, representando la política exterior norteamericana. Son datos muy relevantes porque si uno rasca un poco, se puede encontrar con que hay toda una arquitectura que se puede desarmar porque está hueca, ¿no? Y coincide en algunos eslabones que siguen en pie. Este es el desarme pleno del Estado norteamericano. Es importante tomar en cuenta esto porque a veces por, podríamos decir, continuidad, por habitualidad, seguimos refiriéndonos al Estado norteamericano como un gran Estado patriótico e invasivo que defiende solo sus intereses. Y en realidad hay otras cosas en el medio. Sí, sí, porque, digamos, insisto en lo que venimos diciendo desde el principio, todo esto está en estrecha vinculación con los grandes monopolios transnacionales de origen norteamericano. Asociados a los grandes capitales financieros europeos, quiero decir, donde se nota de una manera también muy evidente la falta de lejanía, o sea, la proximidad de intereses que existen entre estos núcleos monopólicos europeos y los grandes grupos monopólicos norteamericanos, que son casi lo mismo. Claro. Y defienden las mismas cosas y tienen los mismos enemigos y las mismas amenazas. Yo creo que esta idea de que del Estado Nacional es una idea que ha perimido, digamos así, como mecanismo de ordenamiento del sistema mundial, me parece. El reforzamiento de los estados continentales es la forma de oponerse a la hegemonía del capital financiero. Es la única manera de generar grandes megaestructuras estatales amplias, que ocupen a gran cantidad de gente, a millones y millones de personas, de un gran espacio territorial, que sean capaces de tener el volumen y la densidad política suficiente para enfrentar esto. Y el topo piensa, ¿no? Porque qué elemento de sorpresa y al mismo tiempo de inteligencia que la humanidad haya conseguido poner a Francisco al frente del Vaticano. Porque tengo la sensación que ese es el dato del periodo, ¿no? No, ese es el dato positivo del periodo, ese casi te diría uno de los pocos datos. No debe haber más de 3, 4 datos positivos en todo este periodo, y ese es uno altamente significativo. Digamos, tocando el tema de Francisco, la visita de Francisco a Suecia tiene una alta importancia política. Porque lo que Francisco está intentando es, por así decir, generar o superar las condiciones de fragmentación religiosa europea, que son la que dio origen a los estados nacionales, o que fue el resultado de la creación de los estados nacionales. El caso de Suecia es particularmente significativo. Suecia se constituye como Estado Nacional en relación a 1510, 1520, 1540, con un rey, el rey Gustavo Vasa, que es Gustavo I, que tiene a su lado un monje agustiniano, Olaus Pettersson, que amigo de Lutero y que se suma a la reforma luterana. Lo que hace Gustavo Vasa es nacionalizar la Iglesia Católica, confisca los bienes de la Iglesia Católica sueca y crea la Iglesia Nacional Sueca.
Y a partir de ahí, digamos, por ese procedimiento más o menos parecido ocurre en todos los países europeos. Claro. La reforma y las religiones protestantes fueron la expresión de la aparición de los estados nacionales. En un momento en que los estados nacionales están quedando vacíos e incapaces, sin poder político para poder actuar en la política internacional, lo que me da la impresión Francisco busca es generar nuevamente las condiciones de una universalidad europea, de una unidad religiosa europea que sea capaz de romper con estos fraccionamientos. Quiero decir, no es una tarea meramente teológica la que se propone Francisco en su viaje a Suecia, sino que es una tarea de orden político y geopolítico de mucho refinamiento. En ese marco, él ha hablado de las 3T, ¿no? Él ha hablado de la importancia de la inversión productiva y él ha hablado de la importancia de la contención de los humildes, de aquellos que han sido desplazados. Me interesa señalar esto porque, a diferencia de otro tipo de planteos que solo se asienta, y fíjate vos qué paradójico, porque estamos hablando con un cura, que solo se asienta en la bondad, ¿no? Hay que ayudar a los pobres puesto que somos buenos, claro, y lo hacemos. Francisco plantea muy argentinamente la funcionalidad de ese esquema. Si hay producción, si hay empleo, claro, y si hay contención, claro, va a haber tierra, techo, trabajo para el conjunto. Exactamente, de la comunidad. No lo plantea como un concepto caritativo, que esta es la base de todo, me parece, el pensamiento de Francisco y el pensamiento en parte o centralmente del peronismo. No es una cuestión de caridad, es una cuestión de justicia. Si se cumplimentan las exigencias de la justicia social, desaparecen las condiciones que mueven a la caridad y a la compasión. ¿No es cierto? Claro, sí, la vieja discusión, inclusive entre Ramos Mejía y las señoras de las fundaciones que ayudaban a los humildes. ¿Para qué quieren hospitales si nosotros tenemos casas, claro, que los reciben al morir? Bueno, cosa que ha tomado una notable actualidad en estos programas o en estas actividades que ha desarrollado el Ministerio de Desarrollo Social, con una señora ministro que parece más bien la presidenta de la Sociedad de Beneficencia, que financiado por la empresa L'Oréal tiene la caridad de darle cursos de peluquería y belleza a las chicas de las zonas socialmente más vulnerables. Eso es algo que puede hacer una parroquia, eso es algo que puede hacer una ONG, claro, y está muy bien y todo es bienvenido. Claro. Pero eso no es un programa estatal, eso no es una política de Estado. Totalmente. Sobre todo después de la experiencia, el pueblo argentino armó los emprendimientos cooperativos para no dejar de ser trabajador, para no licuarse en el delito, y organizó los emprendimientos que respaldó con sus más y con sus menos el Estado Nacional. Fíjate vos, y volviendo a la propaganda norteamericana, cómo se inserta aquí, cuánta demagogia, porque todo eso se lo identifica como gasto, subsidios, planes, claro, asignaciones, cuando en realidad son, volvemos a Francisco, los elementos que en realidad dinamizan el mercado interno. Exactamente. Bueno, pero el concepto de estas políticas no es el mercado interno, esto es evidente, claro, inclusive para los propios norteamericanos, las empresas norteamericanas no les interesa especialmente el mercado interno norteamericano. Quiero decir con esto lo siguiente: contra todo lo que se puede pensar, contra todo lo que uno puede imaginarse viendo Miami, Nueva York o Chicago, los Estados Unidos tienen graves problemas sociales, tienen una gran desocupación en el interior. La gente humilde, tanto blanca como negra, sufre situaciones sociales de mucha gravedad. Digamos, no existe en ninguna otra parte del mundo que yo sepa la cantidad de gente que vive en casas rodantes como en los Estados Unidos, porque las casas rodantes son de alguna manera villas miserias móviles. Claro.
Gente que no puede tener un pedazo de terreno para construirse su propia casa, cosa que hasta las villas miserias tienen, porque agarran la tierra fiscal y ponen 4 chapas y se hacen una casa. Y algo que nos marcaban especialistas sociológicos norteamericanos en una visita al país no hace tanto tiempo, nos decían, y esta situación, sin que nadie sepa por qué pasa. Claro. El ciudadano promedio no habla de política. No habla de política. Dice, acá te subís a un colectivo y si aumenta el pasaje, hay una opinión, buena, mala, equivocada, ¿no? Pero hay una opinión que se da cuenta que hay un ministro, claro, que hay una empresa claro, que determinan el precio del pasaje. Claro. Allí nadie se da cuenta por qué está sumido en la miseria. La ingenuidad de los sectores medios norteamericanos es muy grande. La ingenuidad política de los sectores medios es muy, muy grande. Yo tengo una anécdota personal, pero quiero ilustrar con esto lo que quiero decir. Yo estaba en Estados Unidos, en Nueva York, al mes de la caída de las torres. Estaba en casa de unos amigos, me levanto a la mañana y está la televisión prendida, como ocurre normalmente. Ellos ven mucho televisión y las noticias a la mañana. Y aparece la noticia por primera vez de esas cartas con... ¿Cómo se llama esta enfermedad de la piel? Anthrax. Con anthrax. Cartas con anthrax. Yo veo la noticia, la escucho, veo lo que están diciendo y le digo a mi amigo, che, pero esto es un invento, esto es una macana, esto es una... No, ¿cómo vas a pensar eso? No, le digo, mira, en Argentina cualquiera ve esto y esto es una macana. No, esto es muy grave, acá hay amenaza. En concreto, un año después se descubrió que era un invento. Sí, pero se lo comieron. Pero se lo comieron. Sí, se descubrió, fue claro, fue un invento, fue una cosa que usó un profesor para lograr que le mantuvieran el presupuesto para sus investigaciones. Claro. Eso se fue construyendo generación tras generación. Yo recuerdo compañeras que han estado en los Estados Unidos, una de las preguntas que yo les hacía era, ¿y qué ven habitualmente? Y me dicen, ven esas cosas que vos dejaste de ver a los 14 años, más o menos. Como por ejemplo, vos ahora, como adulto, te sentarías a ver Mujer Maravilla. Claro. Bueno, lo ven hombres adultos. Gente grande. Gente grande. Gente grande. Se construye a través de los medios, toda una idiosincrasia, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, insisto, el deep Estados Unidos, el Estados Unidos profundo, sí. El Estados Unidos, yo siempre utilizo esta ciudad como ejemplo, de Wyoming, porque no sé cómo es Wyoming, pero suena a una cosa muy profundamente norteamericana. No es Nueva York, Miami o Chicago o Las Vegas, sí. O Los Ángeles. Es otra cosa, es un mundo de escasez, es un mundo de dificultades, es un mundo de gente empobrecida, que ha perdido capacidad de consumo. Y cree tener la culpa de haber perdido, no que alguien lo... Bueno, ese es el calvinismo, que es en última instancia la doctrina oficial de los Estados Unidos. El éxito económico es producto de la virtud, la miseria económica es producto del pecado. Entonces, la culpa es tuya. Estás arreglado. Y en ese marco se tienen que desenvolver los votantes, ¿no? Tienen que tratar de elucidar, claro, con ese panorama que estamos charlando, empieza a ser bien complicado que alguien pueda entender qué diferencia entre uno u otro. Es muy difícil, y por supuesto, en esas situaciones de crisis, decía Engels, hace siglos, decía Engels que el antisemitismo era el socialismo de los imbéciles. Es decir, ¿qué quería decir con esto? ¿Qué es lo que un imbécil primero encuentra como justificativo para su desgracia? Un culpable. El culpable son los judíos. Lo que hace Trump en cierto sentido, y la que es un poco la sensación de todos estos sectores blancos desclasados, empobrecidos, es que la culpa la tienen los inmigrantes, los latinos. Los latinos, básicamente, pero también otras rusos y otros sectores inmigrantes que han llegado a los Estados Unidos. Esto es una gran patraña, esto es una gran tontería, obviamente, lo sabemos, casi sería absurdo. También lo discutimos aquí en esos términos. Exactamente, exactamente. Pero esta es la concepción que esta gente tiene y no hay nadie que le dé una explicación mejor
tampoco. Claro. Porque no es que el Partido Demócrata y Hillary le expliquen por qué razón ellos están sumidos primero en la pobreza, porque han dejado de consumir, y segundo en la ignorancia. Vos no tenés idea, Gabriel, lo profundamente ignorantes y lo mala que es la educación pública en los Estados Unidos, a la que concurren la inmensa mayoría de los habitantes de Springfield, que no van a un colegio pago, que no terminan en una universidad paga. Los tontos hablan en contra del sistema de educación argentino. Pero claro. Vamos a ver qué pasó con el Partido Demócrata.